Dios te bendiga y te guarde. Para mí, tu servidor Gabriel Moreno es un motivo de inmensa alegría. Juntos recibir las bendiciones de Dios, juntos acercarnos a Él y juntos tener una vida mejor. Te invito o te doy la bienvenida a la lección número 2 de esta temporada, titulada La zarza ardiente. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Es muy común que su llamado nos lleve a cambios profundos en el rumbo de nuestras vidas. Les aseguro, por experiencia propia, que si seguimos su voz y su llamado, descubriremos que el camino de Dios es siempre la mejor opción para todos nosotros. Esto no quiere decir que sea fácil, lo que hace que muchas veces dudemos entonces y nos resistamos a aceptar los planes de Dios y su llamado en el primer momento cuando lo recibimos. Y este fue el caso de Moisés. Cuando Dios le hace el llamado por medio de un encuentro con él a través de una zarza ardiente, sabía que lo que estaba viendo era un milagro y ciertamente esto llamó la atención de Moisés. El Señor lo estaba llamando a una tarea específica. El punto era si Moisés respondería a este llamado que lo llevaría a otro cambio radical en su vida. La Biblia nos deja saber que a Moisés al principio no se le vio muy receptivo a este llamado de parte de Dios. ¿Y nosotros cómo somos ante los llamados de Dios? Podemos ser útiles a Dios de muchas maneras, eso es cierto. Pero cuando aceptamos el llamado de Dios y hacemos lo que Él nos indica, créame que será sin duda el mejor camino para una vida de satisfacciones y victorias. Puede que no siempre sea fácil, y no lo fue para Moisés. Pero cuán insensato es seguir nuestro propio camino cuando Dios nos llama en una dirección diferente. Uno de los temas de esta semana era la zarza ardiente. El momento del encuentro de Moisés con Dios en la zarza, ese hombre de Dios aproximadamente tenía unos 80 años. Los últimos 40 años los había pasado en un estado de tranquilidad, de estabilidad. Estaba casado, tenía 2 hijos, su suegro Jetro era un sacerdote y Moisés también servía al Señor. Durante ese tiempo Dios lo inspiró para escribir los libros de Job y Génesis. Dios también usó este tiempo para prepararlo para el liderazgo. Asimismo, recibió vislumbres sobre el gran conflicto cósmico, la creación, la entrada del pecado en nuestro mundo, el diluvio y el plan de salvación, entre otros temas más que Dios le permitió conocer. Este hombre de Dios tuvo un papel decisivo para comunicar a toda la humanidad el verdadero conocimiento del Dios vivo. Nuestro Creador y nuestro sustentador lo utilizó de manera particular. Y también mostró lo que Dios estaba haciendo en vista del pecado y de los grandes estragos que estaba causando ese mal en nuestro planeta. Moisés, cuando está allí y al ver que la zarza ardiente no era consumida por el fuego, Moisés supo que estaba ante un milagro o un acontecimiento absolutamente sobrenatural y que algo dramático e importante estaba ocurriendo. Al acercarse, el Señor le dijo que se quitara el calzado en señal de profundo respeto, ya que la presencia de Dios hacía sagrado aquel lugar. El Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eso lo hace en Éxodo 3:6. Dios había prometido a estos patriarcas que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Una promesa que Moisés seguramente conocía. De esta manera el Señor ya estaba preparando el camino para que Moisés supiera lo que se avecinaba y el papel crucial que éste habría de desempeñar. Y también que enfrentaría un gran desafío, pero con la seguridad de que quien lo estaba llamando era el Dios soberano, de quien sus antepasados le habían hablado, le habían enseñado y conocían a profundidad. Otro de los temas de esta semana era el ángel del Señor. El texto nos dice en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 2, que el ángel del Señor apareció a Moisés en las llamas ardientes de la zarza. No siempre que en la Biblia se usa el título el ángel del Señor se hace referencia directamente a Jesucristo. El término ángel significa básicamente mensajero o malaj en hebreo. Y es con la ayuda del contexto como nosotros podemos llegar a determinar si se refiere a un ser humano, a un ángel o a Jesús. En muchos casos el ángel del Señor se refiere en la Biblia a una persona de la divinidad. Cuando es así, el ángel del Señor no solo habla en nombre de este, sino que es Jesús mismo. Es Jesús, el mensajero de Dios que se utilizó allí para comunicar la palabra del Padre a Moisés.
Los versículos 4 y 5 de Éxodo capítulo 3 nos dejan claro que a quien hace referencia el término el ángel del Señor. Y vamos a verlo. Dice el texto: viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y entonces le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Esto nos lleva a poder concluir de manera clara que fue Jesús quien habló a Moisés en la zarza que ardía. El sufrimiento del pueblo de Dios en Egipto se describe como un gemido, un desesperado pedido de auxilio. Este clamor es escuchado por Dios, quien como siempre se preocupó por sus hijos y los llamó mi pueblo. Es decir, incluso antes del Sinaí y de la ratificación del pacto, ellos eran su pueblo especial y los haría habitar y prosperar si obedecían en la tierra de Canaán, como había prometido a sus antepasados. Dios dijo a Moisés que lo enviaba a Faraón con una misión muy puntual. Éxodo 3:10 nos deja claro: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios llama a los hebreos nuevamente mi pueblo. Qué tremenda tarea requería Dios de su siervo. En vista de ello, Moisés responde con una pregunta: ¿quién soy yo? Al comprender el significado de lo que sucedería y cuál sería el papel en todo esto que él tendría, Moisés preguntó por qué había sido elegido por Dios. Aquí tenemos desde el mismo principio una indicación de cómo era el carácter de Moisés, su humildad y su convicción de no ser digno de realizar lo que se le pedía. Nunca debemos olvidar que cuando Dios nos llama a una tarea específica, junto con la orden viene el poder y la sabiduría para cumplir con el cometido divino. El llamado y la capacitación para llevar a cabo siempre van a venir de la mano. El Señor da los dones y las habilidades necesarias. No debemos preocuparnos. Aunque la tarea sea enorme y sobrepase nuestras capacidades, Dios está al mando y solo debemos dejarlo ser Dios en nuestras vidas. Nuestra parte es una, y es dejar que Él guíe cada paso que damos de su mano. En esta misión Moisés es llamado por Dios para regresar a Egipto, de donde había huido para salvar su vida 40 años atrás. Ahora, se nos habla esta semana de el nombre del Señor. En el encuentro de Dios con Moisés, cuando le hace el llamado a la misión, Dios se presentó en Éxodo 3:12 a él como Eheyek Asher. Eheyek significa literalmente yo seré quien seré, o yo soy quien soy. Con esto buscaba Dios algo, y era dejar claro que Él es trascendente y a la vez cercano, que habita con los contritos y también con los humildes de espíritu. Yahvé, el nombre propio de Dios, traducido en las versiones bíblicas normalmente como el Señor, era conocido por el pueblo de Dios desde el principio. Aunque ellos no alcanzaron a percibir su significado a profundidad, Moisés también conocía el nombre de Yahvé, pero al igual que los demás, desconocía su significado de manera más amplia. Su pregunta, ¿cuál es tu nombre?, es una forma en la que él buscaba tener una amplia visión y conocimiento de Dios. Una pista útil acerca de esto se encuentra en Éxodo 6:3, donde Dios le declara: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre el Señor no me di a conocer plenamente a ellos. Ahora, eso no significa que Adán, Noé, Abraham, los patriarcas no conocieran el nombre Yahvé. Lo que aquí se nos está tratando de decir, en cambio, es que no conocían su significado de manera amplia, profunda y estrecha. Su nombre Yahvé indica que es el Dios personal, que es el Dios de su pueblo, es el Dios del pacto, es un Dios cercano, íntimo, que interviene en todos los asuntos humanos. Es el Dios todopoderoso, que interviene milagrosamente con poder. Pero el nombre divino Yahvé también destaca su poder moral mediante el amor y el cuidado. Es el mismo Dios Elohim, o Dios todopoderoso, fuerte y trascendente. El Dios de todos los pueblos, el gobernante del universo, es el creador de todas las cosas. Sabes, mirando todo esto se nos revelan diferentes aspectos de su relación con la humanidad. Conocer el nombre de Dios o invocarlo no es algo como mágico o místico. Se trata de una declaración acerca de quién es Él y de enseñar también a los demás la verdad acerca de Él y de la salvación que ofrece a quienes acuden a Él con fe. Él es el Dios que cuidó de Abraham, de Isaac y de Jacob, que con misericordia
prometió llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, quien también prometió que al salir de Egipto no lo iban a hacer con las manos vacías. Como dice Joel 2:32, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que busquemos a Dios, tengamos convicción de con quién caminamos y conozcamos la profundidad. Otro de los temas muy particulares de esta semana era 4 excusas. Moisés trató de rehuir la tarea que Dios le encomendaba. No quería ir a Egipto, le costaba regresar de donde había huido y enfrentarse a ese faraón donde lo habían amenazado ya a riesgo de su vida. Ya había fracasado antes cuando intentó Moisés a su forma tratar de ayudar a los hebreos. Además, su propio pueblo no creería en él ni lo aceptaba como su líder, lo que hizo que formulara entonces Moisés 4 excusas o razones para no ir a cumplir con esta misión. A cada una de esas excusas, Dios le dio una clara y contundente respuesta. La primera de esas excusas fue: ¿quién soy yo? A lo que Dios le dice que el éxito no depende de quién era Moisés, sino del Dios que estaría con él. La segunda excusa es: ¿cuál es tu nombre? A lo que Dios le responde que era el Dios verdadero, creador de todo, poderoso, el que estaría al frente de esta tarea junto a él. Ahora la tercera excusa es: ellos no conocerán mi nombre ni oirán mi voz. A lo que Dios le contestó, permitiéndole realizar 2 milagros. Primero su vara se convierte en serpiente y luego la mano de Moisés se pone leprosa y luego es sanada completamente. La cuarta excusa de Moisés: nunca he sido hombre de fácil palabra. A lo que Dios le responde: yo te enseñaré lo que tú debes hablar. Moisés presenta entonces ahora una quinta y última súplica y pide directamente: Señor mío, por favor, envía a otro. Eso está registrado en Éxodo 4:13. Y en respuesta a esto, Dios le dice que ya está enviando a su hermano Aarón al encuentro con Moisés, como apoyo para él y para la tarea. Finalmente Moisés acepta en silencio el llamado y pide a Jetro, su suegro, la bendición antes de partir a Egipto a cumplir con la tarea que Dios le estaba encomendando y también junto a su familia. Ahora se nos hablaba esta semana también de la circuncisión. Mientras se dirigía a Egipto a cumplir con el llamado divino, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado de Dios. Moisés recordó que había unos años atrás faltado a cumplir uno de los requerimientos de Dios, cediendo a alguna indicación de su esposa, dejó de cumplir el rito de la circuncisión de su hijo menor. Séfora, al entender lo que estaba pasando, temió que su esposo fuese muerto y ella misma realizó el rito de la circuncisión. Y entonces el ángel permitió a Moisés continuar su marcha hacia Egipto. ¿Por qué se da esto? Porque como líder del pueblo de Dios, Moisés debía mostrar su perfecta sumisión y obediencia al Señor a fin de estar capacitado con el propósito de guiar a otras personas para que fueran obedientes. Su ejemplo era fundamental para esto. Tenía que ser un modelo de esa entrega total a Dios. Mis queridos, en resumen, Dios preparó a Moisés para su liderazgo mientras apacentaba las ovejas en Madián. Dios también te está preparando para cumplir su propósito. Ahora, cuando Dios nos envía a hacer algo, nos dota de su poder para cumplir la tarea. Y es por su poder que lograremos cumplir con sus planes y propósitos. También podemos decir que somos llamados a hacer lo correcto y a mantenernos en santidad. Debemos ser ejemplo en este mundo en todo. Eso también nos permite ser mejores instrumentos para que se manifieste la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a orar. Buen Dios, gracias por recordarnos que tienes un plan con nosotros, que nos preparas de muchas maneras. Permítenos con humildad, como Moisés, aceptar tus llamados, entendiendo que quien hará las grandes cosas en nuestra vida siempre serás tú y que dependemos de tu poder. Permítenos vivir vidas santas, Señor, que sean un ejemplo para los que nos rodean y podamos honrarte de una mejor manera. Pues lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y recuerda que Dios tiene planes contigo, te está preparando, que el poder para cumplirlo viene de Él y que nos invita a vivir en santidad para reflejar mejor su carácter. Un abrazo grande y te espero en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.